Gracias. Vamos a dar inicio al primer simposio que lo hemos titulado, ¿sí? La producción de alimentos, qué impacto ha tenido la genética, y nos preguntamos por qué si en el año 1970 éramos 2.000 millones de habitantes, de los cuales 800.000 estaban en China. Ahorita somos 7.800 habitantes en 50 años. Hemos casi cuadruplicado la población mundial. Y la pregunta es, ¿qué ha sucedido con la producción de alimentos que no hay desabasto? Y esto se debe en gran parte al sector agropecuario, pero ahora sí, como decía Cantinflas, la teoría de las mitades, la mitad más grande la tiene la genética, ¿sí? Entonces esa es una pregunta que nos hacemos y eso fue lo que motivó este simposio. Bueno, antes de presentar a los integrantes del simposio, quiero pedirle al doctor Guillermo Briceño, que estuvo en el presidium, que viene en representación del CRT. Él nos trae un mensaje, además de la sorpresa. Y Guillermo, por favor, ¿sí? Muchas gracias. Vamos a ver si se escucha. Bien, estimada audiencia, muy buenos días. En el marco de trabajar unidos, integrando esfuerzos para impulsar el conocimiento, en un entorno de ciencia creativa, de tecnología e innovación en genética, les damos la más cordial bienvenida. Para el Consejo Regulador del Tequila, institución que me honro en representar, y para mí es un gran honor estar con ustedes el día de hoy, externo mi más sincero reconocimiento a la Sociedad Mexicana de Genética por su congreso, por haber reunido a un considerable número de científicos, profesores y estudiantes de diferentes ramas de la genética. Es impresionante cuando escucha uno cómo se diversifican todas estas líneas y dentro de esas líneas siguen más líneas diversificando el tema, a los cuales les agradezco su participación en este Congreso Nacional de Genética 2022 en la ciudad de Chapala, Jalisco. Comentarles brevemente que el Consejo Regulador del Tequila, desde 1994, inicia actividades formales con proyectos de investigación agrícola en el cultivo del agave azul tequilero, la especie Agave tequilana Weber, y de investigación en los procesos físico-químicos para la elaboración de nuestra bebida emblemática, el tequila. Proyectos que es importante mencionar coordinadamente con instituciones académicas como la Universidad Nacional de México, la Universidad de Guadalajara, a través de sus centros de ciencias, universitarios de ciencias como el CUSEI, el CUTBA, el CUCIÉNEGA, la Universidad Autónoma de Guadalajara, el ITESO, el Colegio de Posgraduados, el Instituto Tecnológico de Tlajomulco, la Universidad Autónoma Chapingo, los centros de investigación del CONACYT, como el CIATEC, el CIMAT, centros de investigación del gobierno federal como el INIFAP, con quienes hemos venido realizando trabajos de investigación muy dinámicos que nos han venido abriendo las puertas para entrar a la genética del cultivo, como bien lo escucharán en algunas de las ponencias. Para terminar, quiero darle las gracias a todas estas instituciones porque el Consejo no sería Consejo sin ellas. Estamos vinculados y queremos seguir vinculados con las nuevas generaciones. Gracias por ser parte de este congreso cuyo objetivo es difundir la investigación realizada en genética de sus trabajos e intercambiar esa información entre sus miembros. Les felicito por sumarse e integrarse a la búsqueda de más conocimiento que tanta falta le hace al país. Háganlo por ustedes, aquellos jaliscienses por Jalisco y a todos que somos los mexicanos por México. Felicidades, les deseo mucho éxito. Gracias.
Bueno, nos acompañan para este simposio. Voy a presentar en primer lugar al doctor Juan Enrique Rodríguez Pérez, profesor investigador de la Universidad Autónoma Chapingo, investigador nacional del nivel 1, editor principal de la revista Chapingo Serie Horticultura, miembro de la Red Nacional de Jitomate. Él principalmente tiene como líneas de investigación mejoramiento genético de jitomate y estadística aplicada. En formación académica es ingeniero agrónomo especialista en fitotecnia por la Universidad Autónoma Chapingo, maestro en ciencias en genética por el Colegio Posgraduados y doctor en ciencias en genética también por el Colegio Posgraduados. En cuanto a su experiencia, ha liberado 2 variedades de trigo y producción académica, tiene 108 artículos científicos con arbitraje, ha sido director de tesis en los diferentes niveles, desde licenciatura hasta doctorado, 65 tesis, y asesor de tesis, 172 tesis. También nos acompaña, permítanme, para pegar más. También, nos acompaña el doctor Teodoro, a ver si lo digo bien, Dovhoz Rivera, es médico veterinario zootecnista por la Universidad de Guadalajara, maestro y doctor en ciencias por la Universidad Autónoma de Nayarit, profesor titular de la División de Ciencias Veterinarias por 15 años, trabaja líneas de investigación de genes en animales domésticos asociados a enfermedades hereditarias y variantes mejorantes en parámetros productivos. Bienvenidos y gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Sí se escucha? Sí, ok. Bueno, antes que nada quisiera agradecer al comité organizador por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes. Y bueno, me pidieron que diéramos algunas ideas relevantes sobre el impacto del mejoramiento genético sobre la producción de alimentos. Es mucho lo que hay que comentar y bueno, esperemos que simplemente demos una idea para poder seguir discutiéndolo más tarde, es la idea. Ok, vamos a empezar. Bueno, las plantas las manejamos desde hace 12,000 años, ¿verdad? Plantas silvestres. En ese entonces la selección de esos cultivos, de esas plantas, sería para aumentar la producción y mejorar la calidad alimenticia. Lo que se conoce dentro del mejoramiento como síndromes de domesticación o de adaptación. Esos consisten, por ejemplo, en la pérdida de la dehiscencia, de la caída de semillas, la pérdida de la latencia o dormancia también en las semillas, el incremento del tamaño de frutos, la cocción, el sabor, etcétera. Fueron las primeras formas de selección de alimentos. A pesar de que existen muchas especies de plantas, pocas especies se prestaron a este mejoramiento. Esa es la razón por la que nuestros cultivos en realidad son pocos. Cereales, leguminosas, son muy pocos los que se prestaron, los que presentaron este tipo de características, donde se gobiernan por pocos genes, 1 o 2 genes, que son de fácil selección y mantenimiento en las poblaciones. Debido a que pocas plantas, va a pasarme de este lado, debido a que pocas plantas portaban este tipo de características, la respuesta rápida fue una erosión genética, una disminución de la variabilidad genética que actualmente persiste en los cultivos. Ese es uno de los problemas principales que tenemos en el mejoramiento genético. El mejoramiento formal se considera que nace alrededor de unos 200 años, hace unos 200 años, ¿sí? Se inició con el reconocimiento de que las plantas tenían sexo, las flores de las plantas tenían sexo. Se realizó posteriormente los primeros híbridos artificiales en clavel. Más tarde se realizaron las primeras variedades, se generaron las primeras variedades de avena y trigo mediante cruzamiento y selección. Y después llegó los trabajos de Mendel, ¿verdad? En 1865, que no fueron tomados en cuenta hasta principios de los 1900, ¿verdad? 40 años después es cuando se le da importancia a esto. Y a partir de 1900 se considera ya que se inicia el mejoramiento formal ya con bases científicas, amén de los avances en otras disciplinas que ocurrieron. Antes de la década de 1960 ya contábamos con los métodos de mejoramiento genético formales, digámoslo así,
que conformaban o que se reconoce que generan tres grandes pasos, ¿verdad? Crear nueva variación genética. Si no tenemos variabilidad genética, no podemos hacer selección, no podemos mejorar. Situación que tenemos que trabajar mucho debido a las condiciones que les comentaba hace unos momentos de la restricción genética que tenemos ya en nuestros cultivos. Posteriormente tenemos que hacer los procesos de selección y estabilización de los genotipos para que podamos en este proceso conjuntar los caracteres necesarios para un cultivo adecuado, para una variedad adecuada. Y por último, valorar la interacción ambiental entre la variedad que generamos con respecto a las condiciones de producción a donde se va a enfrentar. A pesar de esta historia corta del fitomejoramiento científico, de principios de 1900 a la fecha, pues han tenido fuerte impacto en la producción de alimentos. Ha sido impactante este avance en los rendimientos. El mayor conocido es el de la Revolución Verde, ¿verdad? Que lo lideró Norman Borlaug. Este se basó en trigo con la generación de variedades mejoradas a partir de genes de enanismo. Una vez logradas esas variedades cortas, fue posible aplicar grandes cantidades de fertilizante, fue posible aumentar las cantidades de riego, no se acamaban las plantas. También se incorporaron genes de resistencia a roya, ¿sí? A roya de la hoja principalmente, y como tenían un sistema de selección multiambiental en el CIMMYT, en ese entonces era Oficina de Estudios Especiales, en ese entonces, se generó una amplia adaptabilidad, una estabilidad en los materiales. Eso fue el gran éxito que tuvo la Revolución Verde gracias a esta situación, lo que repercutió en un incremento del 56% de trigo a nivel mundial. Esto fue un hitazo y va a ser muy difícil lograrlo en realidad. Bueno, ocurrieron otros resultados similares en maíz, por ejemplo, en arroz. Sin embargo, pues este es el que más llama la atención. Aquí es una grafiquita nada más, por aquí ocurre la Revolución Verde y bueno, el incremento del trigo en diferentes países. Sí, México andaría aquí intermedio por esta parte, más o menos no aparece en la gráfica. Y el incremento del rendimiento en estos cultivos no solamente se debe a las variedades, también se debe al aprovechamiento de las mejoras tecnológicas, ¿verdad? Protección de cultivos, fertilización, mecanización, etcétera. Este es un ejemplo, bueno, esta es la gráfica de cómo ha ido incrementando el rendimiento del maíz en Estados Unidos. Primero eran los procesos convencionales, ¿no? de siembra o mantenimiento de semilla por parte de los agricultores. Aquí empieza la selección masal, la selección visual. Aquí en rojo comienza la parte de utilización de híbridos de cruza simple, híbridos de cruza doble, luego híbridos cruza triple, ¿verdad? Con 2 progenitores, luego 4, luego por producción de semillas se regresan a 3, e incluso ahora ya están vendiendo híbridos de cruza simple, ya es convencional, y el rendimiento pues ha seguido aumentando. Esta parte en verde se atribuye a las mejoras en los últimos tiempos aplicando técnicas de mejoramiento asistido en maíz. Esto es en Estados Unidos. Y bueno, se prevé que pueda mantenerse este incremento del rendimiento en Estados Unidos al menos. En otros países, por ejemplo en México, nosotros nos quedamos con este tipo de selección poblacional, poblacional, renunciamos a la producción de híbridos, no es hasta por los 90 donde se retoma el camino, y bueno, por eso tenemos una parte de cierto retraso en esa parte en maíz, ¿verdad? Ok. Mientras la productividad de los cereales ha aumentado constantemente, la producción el incremento en los rendimientos de las leguminosas ha venido deteniendo, si no ha sido tan exitoso ese mejoramiento. Tenemos incrementos actuales de estos porcentajes en maíz, arroz, trigo, soya. Aquí tengo 2 veces arroz, aquí me falló. Debe ser maíz, arroz, trigo, soya, ahí se me olvidó. Pero bueno, estos son
incrementos anuales de rendimiento. Sin embargo, no son necesarios para satisfacer la demanda de 2050. Ya lo comentaba el doctor Ángeles, lo que nos espera, ¿verdad? Bueno, entre 2000 y 2010 ocurrieron avances impactantes en la secuenciación de ADN. Pudimos reconocer cuáles eran las características del ADN a nivel de bases, ¿verdad? Ya desde 1953 estaba la estructura descubierta o propuesta la estructura del ADN y empezaron desde ahí los avances. La genética en realidad es una ciencia muy joven, pero que tiene esos avances impactantes, ¿verdad? Lo estamos viendo. También también se abarataron costos, ¿verdad? Bajaron costos de estas tecnologías nuevas. Eso permitió la secuenciación de genomas completos y ha facilitado no solamente la parte del desarrollo de marcadores moleculares que facilitan el mejoramiento. Es decir, nosotros podemos extraer ADN, determinar si tienen determinados genes, no sé, de tolerancia a enfermedades, y no es necesario sembrar ni exponer a la planta a estas condiciones para determinar si tiene la resistencia o no. Desde ahí podemos seleccionarla y eso facilita mucho. Obviamente el establecimiento de estas técnicas es muy caro, pero una vez establecidos los métodos es muy barato al aplicarlo en forma masiva, ¿verdad? Por ahí en 2010, 20, bueno, también hemos tenido técnicas fabulosas para cuantificar el fenotipo de la planta, ¿verdad? Para medir la materia seca, para medir fotosíntesis, respiración, transpiración. Son técnicas no existe en español la palabra de fenotipificación, ¿verdad? Caracterización del fenotipo, ¿sí? Que junto con estas condiciones, bueno, se vino la tarea ahora de hacer de estudiar qué vamos a hacer con toda esa información. Tenemos información genotípica, tenemos información fenotípica, ¿cómo la aprovechamos? Y bueno, estos estudios dieron o derivado en la predicción de lo que conocemos como valores genéticos. Se le da un valor genético a individuos que incluso no hemos generado, que incluso no hemos hecho una cruza para generar una planta. Ya podemos predecir cuál va a ser el comportamiento de esa planta en función de estas técnicas, ¿verdad? Se oye así medio fantástico, pero por ejemplo está el caso claro en ganadería, ¿verdad? Cómo estimar la heredabilidad de un toro macho en la producción de leche en una cría hembra, ¿verdad? Se puede calcular ese valor de mejoramiento en la producción de leche en un macho. Ok. Se han ensamblado, se han secuenciado muchos genomas completos, ¿verdad? Y bueno, ante la facilidad de hacerlo en varios individuos de la misma especie, pues viene ahora un concepto más amplio, ¿sí? En el que se captura la diversidad, pero de toda la especie, tratando de identificar cuáles son los genes que son comunes en todos los individuos de esa especie y cuáles no son los genes o cuáles son los genes que no son comunes en esa especie. Y bueno, esto se puede transmitir a otras especies. Esto nos ayuda a conocer qué tan factible es transmitir un gen, no sé, de un pariente silvestre de jitomate que es resistente a sales, transmitirlo a una variedad comercial de jitomate para que la hagamos más tolerante a sales. Hemos tenido desarrollos ya de QTLs, los SNPs, que son marcadores de una sola base, estudios de secuenciación de genema, de asociación de genoma con características fenotípicas, la estimación de valores genéticos, la edición genética que está en proceso. Ya podemos hacer transgénicos, llevar genes de una especie a otra diferente. Es discutido, muy discutido esto, pero ya se puede hacer. Tenemos simulaciones in silico. ¿Qué es eso? A partir de una secuencia de ADN yo puedo predecir cuál es la proteína que se va a generar y cuál es la función de esa proteína y probablemente el ciclo metabólico en el que está involucrado. Son simulaciones que se hacen. Ya no necesito hacer esto
meterlo en realizar el experimento como tal. Ya existe esa información en bases de datos gigantescas que todo el mundo las podemos consultar en internet. El BLAST, por ejemplo, ahí tienen secuenciaciones de proteínas, ¿verdad? Y bueno, hay mucha información. Tenemos la proteómica, que es la parte que les comento, ¿verdad? Estudio de proteínas y su asociación con el ADN, epigenómica, cómo se expresa. Aquí andamos en pañales, cómo sabe la célula, cómo se va a diferenciar, cómo se va a comportar, cómo se va a asociar con la célula de al lado o al tejido de al lado, ¿verdad? Ahí estamos en pañales todavía, pero bueno, tenemos ya avances en todo esto que pues representa un arsenal biotecnológico que genera una plataforma impresionante para hacer mejoramiento genético. Todavía nos falta mucho, pero ya están muchas de las herramientas ahí presentes que tenemos que seguir manejando. El mejoramiento genético clásico, el que estamos acostumbrados, ya no va a dar más de sí por esa restricción que les comento en la variabilidad genética de los cultivos. Ya no va a poder responder a las necesidades del mejoramiento ante la demanda de alimentos actual. Tenemos que hacer integración de todas las técnicas. Nos tenemos que hacer todólogos, no es cierto. Tenemos que generar grupos interdisciplinarios de expertos, ¿sí? Y tenemos que aprender a trabajar en equipo. Si no aprendemos a trabajar en equipo, no vamos a tener éxito en ninguno de este tipo de proyectos. El mejoramiento pues sigue con las necesidades de incrementar el rendimiento. Necesitamos identificar genes favorables para la tolerancia a factores bióticos y abióticos, a factores adversos bióticos y abióticos. Necesitamos mejorar la calidad nutracéutica, que ahora ya es una demanda del consumidor. Sí. Ya queremos jitomates con más antioxidantes, queremos zanahorias, gracias, con más betacarotenos, etcétera. Estas variedades, por ejemplo, pues van a requerir de identificar nuevos genes que generalmente provienen de los recursos genéticos de los parientes silvestres. La variabilidad genética de nuestros cultivos pues ya es muy restringida, nos la agotamos en menos de 100 años. Entonces ahora tenemos que recuperar esa variabilidad a través de los parientes silvestres o los materiales nativos. Podemos identificar genes en una forma piramidal, es decir, ir acumulando genes mayores para tolerancias a enfermedades, ¿sí? O bien podemos desarrollar cultivares con resistencias, por ejemplo, a enfermedades duraderas, lo que se conoce como resistencia horizontal, genes cuantitativos. O sea, no solamente nos permiten estas técnicas identificar 1 o 2 genes de interés, sino podemos identificar 10, 15 genes de interés simultáneamente en la selección. No es fácil, pero más bien es fácil, aunque es laborioso. Y ahora todavía sigue siendo un poco caro para nuestras condiciones en las que está el país. Y bueno, el manejo de la interacción genotipo-ambiente, eso es lo que nos da chamba a todos los agrónomos, ¿verdad? Si no existiera esa interacción genotipo-ambiente, pues no había agrónomos. Lo que sembrásemos aquí sería igualito que en cualquier otra situación, ¿verdad? En todo el mundo. Entonces, pues esto es lo que nos da chamba a los agrónomos, por eso tenemos que estudiar. Ok, vamos a ver, bueno, actualmente hay una tendencia del mejoramiento acelerado, speed breeding. Intenta conjuntar diferentes técnicas de varias disciplinas de ingeniería, fisiología, genética, mejoramiento, etcétera, para acelerar los resultados del mejoramiento genético. Sin embargo, pues dado que son trabajos multidisciplinarios, necesitamos la formación de cuadros, ¿verdad? Y además sale caro, muy caro. La edición genómica, bueno, apenas se encuentra aún en desarrollo, pero seguramente nos va a dar muy buenas sorpresas dentro de poco. Muy, muy buenas sorpresas. Es muy prometedor estas técnicas. Repito, están apenas descubriendo, que tendrá unos 5 o 6 años que esta técnica empezó a difundirse. Y bueno, junto con la epigenética, pues promete tener mayores resultados. Esta es una
presentación de lo que se ha utilizado en el mejoramiento de maíz en Estados Unidos, ¿no? La introducción de materiales, métodos de mantenimiento convencional, hibridación, el vigor híbrido, las mutaciones, cultivo de tejidos, la fusión de protoplasmas, la transformación, la edición genética, y bueno, van siendo cada vez más actuales. En los métodos de selección está el de pedigrí o el de selección basal, retrocruza, selección recurrente, cultivo de anteras, selección asistida con marcadores, selección genómica ya, asociación de evaluaciones fenotípicas con genotípicas. Todo eso se puede hacer ya, obvio, vean que son después del año 2000. Se han hecho varias propuestas de cómo ensamblar todas estas herramientas genómicas con las evaluaciones fenotípicas, acá está de alta precisión, con los recursos genéticos disponibles y los recursos fitogenéticos de parientes cercanos, etcétera. Hay muchas propuestas para aplicar estos métodos. Otro método es para trigo, aquí aparecen QTLs, por ejemplo, epigenética, el mapeo cromosómico, los breeding values, los GWAS, etcétera. Ya existen muchas propuestas de esto. Esta es una tablita en donde diferentes autores, por ejemplo, para trigo, este autor Zeng propone o dice que puede hacer 7.6 ciclos de mejoramiento al año. Habrá que revisar su publicación, ¿verdad? No tuve tiempo de revisarla, pero pues lo que hacíamos antes en 1 o 2 años, ahora se puede hacer en medio año o en meses con este tipo de técnicas. Para allá vamos, para allá vamos. Este es un cálculo que hicieron para entre el año 2000 y 2019 en Estados Unidos. Son las pérdidas calculadas por no utilizar variedades mejoradas. Entonces, por ejemplo, llama la atención que más de 35% en girasol, en maíz, por acá anda, pues arriba del 20%, ese es el impacto que tiene. En trigo 15%, papas más de 15%, más de 20%, ¿verdad? Entonces, si eso lo calculamos por hectárea, por miles o millones de hectáreas o por peso, pues ahí tenemos algo. Ok, creo que ya se me terminó el tiempo, ¿verdad? Bueno. Entonces les agradezco mucho y pues vamos a ver. Y gracias. Gracias. En el orden. Tú luego dije. Bueno, para terminarlo en la mañana, simplemente complementar que el cambio climático es uno de los problemas que estamos viviendo y es uno de los problemas que está afectando cada vez más la agricultura, ¿verdad? Sin embargo, la misma actividad, la agricultura y la generación de energía son las principales actividades humanas que generan la emisión de gases de efecto de invernadero. A eso nos tenemos que enfrentar ahora, además del incremento de la presencia de enfermedades también. En los últimos 40 años también se ha visto que, los últimos 60 años se ha visto que este incremento de las enfermedades ocurre, ¿verdad?, por la uniformidad en nuestros sistemas de producción. Tenemos que verificar. Y bueno, llegamos otra vez a lo que ya hemos comentado, casi 10,000 millones de personas en el 50, tenemos que incrementar las producciones. ¿Cómo alimentar a la gente que va a estar en 2050? El 70% de la población estará concentrada en ciudades, ¿sí? Actualmente es casi 50%. La producción de cereales debe incrementarse de 2.1 billones de toneladas a 3 billones de toneladas anuales. La de carne de 200,000 millones de toneladas a 470,000 millones de toneladas. Son estimaciones en cereales, por ejemplo, en carne. ¿Qué pasa con frutos, hortaliza, cultivos industriales, café, etcétera? No hay estimaciones precisas al respecto, ¿verdad? Requerimos hacer cambios de políticas de distribución de alimentos, disminución de la pobreza, especialmente en áreas rurales,
Son retos excesivamente serios, ¿verdad? Se debe de incrementar, pues perdón, el incremento de la producción vendrá del 80% que corresponde a la superficie actual. Tenemos que incrementar 20% la superficie actual para llegar a la meta de abastecer con alimentos a la población. Sin embargo, este incremento actualmente es de 1.5 anual, no es suficiente para alimentar a la población en 2050. Tenemos que incrementar la eficiencia de la producción agrícola y ganadera, evitando el deterioro ambiental. Sabemos que es un reto fuerte eliminar los gases de efecto invernadero en estas actividades. También tenemos que incrementar la eficiencia de las formas de distribución de alimentos. Fíjense que aquí hay un dato interesante. Actualmente se pierde entre el 30% y el 50% de alimentos en la producción, en la cosecha, en la distribución y en el consumo. Si nosotros logramos arreglar o disminuir drásticamente estos porcentajes, hay mucha probabilidad de que podamos responder a este reto del 2050. Y si lo analizamos en forma seria, tal vez nuestro problema no es el incremento de la producción, tal vez nuestro problema es, por un lado, evitar o generar esquemas de producción sustentable. Eso cuesta mucho dinero. Generar esquemas de producción sustentable en la producción es muy caro, no es económicamente viable, pero bueno, tenemos que buscar ese tipo de alternativas. Y sobre todo esto, ¿verdad? Si nosotros logramos tener procesos más eficientes y procesos que no generen más contaminación. Entonces pueden ir al supermercado, compran una galleta y es asombroso la cantidad de basura que genera un producto. Unas galletas, trae el clamshell, trae su bolsita y todavía trae la caja. Y todo eso es basura, es contaminación, es impacto ambiental, ¿verdad? Tenemos que cambiar eso. Igual, los patrones actuales de consumo, 55% es directamente al humano, el 36% va a la alimentación de ganado. ¿Qué tan eficiente es alimentar ganado y luego comérnoslo? Sabemos que es bien rico, ¿verdad? Los cortes, pero en eficiencia tenemos que analizarlo. Y bueno, existe ya una competencia fuerte entre el uso de cultivos para la alimentación humana y la generación de biocombustibles. También es otro esquema que tenemos que analizar, qué tan convenientes son los biocombustibles. Obvio, son muchos ante un cambio climático, ¿verdad? Los retos no son sencillos. Otros retos, escasez de agua, cambio climático que lo acabamos de ver. La agricultura, tenemos que disminuir su impacto ambiental, la competencia de alimentos biocombustibles, el crecimiento urbano. La agricultura convencional y el comercio mundial actual pues son agresivas, ¿verdad? Generalmente no miden el efecto en el ambiente contra una agricultura ecológica. Sí hay alternativas, sí son viables, sin embargo económicamente son carísimas. Es carísimo tener o generar esquemas de agricultura orgánica que tengan la misma eficiencia que la convencional. Sí hay alternativas. No creo que opten tan fácilmente hacia esas alternativas, ¿verdad? Todos estos problemas, muchos de ellos involucran el mejoramiento genético, sobre todo los factores adversos en la producción. Resulta que el agricultor es el que se enfrenta a estos problemas y es el que generalmente pierde. Los servicios nunca pierden, siempre nos van a cobrar el herbicida, nos van a cobrar la semilla, nos van a cobrar la asesoría, pero cuando hay eventos adversos, plagas, enfermedades, situaciones de mercado inconvenientes, accidentes en la producción, todo va hacia el productor, ¿verdad? Tenemos que aprovechar ventajas ambientales. Si bien el cambio climático va a afectar muchas zonas, también puede favorecer otras tantas. Tenemos que reacomodar los esquemas de producción nuevamente
y sobre todo mejorar la calidad de productos. Eso ya es una realidad, es una exigencia, ¿verdad? En esta parte, por ejemplo, está el maíz, el arroz transgénico, el Golden Rice, ¿sí? Que se generó en India, es un transgénico y en menos de 20 años lo generaron. Iniciaron desde hace, bueno, en un periodo desde el 90 por ahí hasta 2010 se liberó este material, en 20 años duró, pero ese material tiene altos niveles de lisina, que es un aminoácido que no generamos nosotros, necesitamos absorberlo de nuestros alimentos. Y bueno, ahí en la India es de lo que más sufren en la dieta, falta de lisina y triptofano. Y bueno, creo que eso era todo lo que tenía preparado. Entonces, simplemente reafirmar que sí, los retos que se tienen son muy serios, muchos de ellos involucran intereses económicos. También tenemos alternativas tecnológicas para enfrentar estos problemas, pero tenemos que seguir trabajando en ellos de una manera multidisciplinaria. Gracias.